Liliana quiere preguntar algo, parece, ou apertou sem querer? Não, eu perguntei se os questionários iam ficar disponíveis na plataforma e até quando, no caso. Hasta el final del curso. Creo que vamos a estar aquí unos 10 días, parece. Unos 10 días. Va a estar disponible. Bueno, ahí inició la grabación. Hoy iniciamos con anatomía. ¿Está bien? Como les dije, yo soy el doctor Martínez. Voy a estar con ustedes en anatomía. En anatomía somos varios docentes, como 7, 8 docentes. Hay también monitores, que son alumnos que nos ayudan. La mayoría son brasileños, los monitores. Entonces, para los que tengan algún problema con el idioma o algo, los monitores ayudan bastante. Y anatomía en el primer año va a constar de dos partes, una aula teórica y después aula práctica en la morgue, ¿verdad? Para eso, para el día de la morgue, que está previsto para la segunda semana, la aula inicia el día 13, el día 14. La siguiente semana ya inicia la morgue. Deberían de tener preparado su chaleco, ¿está bien? Para poder entrar a la morgue. Si ainda no tienen, pueden ya ver la forma de ir consiguiendo. Porque a partir de la segunda semana ya van a usar chalecos para la morgue. ¿Está bien? Les comento porque a veces hay alumnos que inician la aula y no tienen chaleco ainda, mandan preparar, solicitan y a veces lleva su tiempo y pierde aulas. Pero aquí alrededor, perto de la facultad, tem mismo para comprar, entonces no se preocupen. Pueden venir la primera semana y comprar uno por aquí perto. También. Bueno, anatomía entonces. Imagino que algunos ya habrán oído alguna vez sobre anatomía, ya tuvieron esta materia. Generalmente hay algunos que ya se formaron en otras carreras y ya tienen un conocimiento. Anatomía, entonces, miren, por el estudio de las estructuras del cuerpo. Una definición bien básica, ¿verdad? Estudio, clasificación y descripción de las estructuras y órganos, ¿verdad? Y acá, el origen de la palabra, su etimología, como decimos también, deriva del griego. Muchas derivaciones del griego y del latín vamos a tener en anatomía. Anatomía, que significa cortar, separar o disecar. Ese era el significado. ¿Por qué cortar, separar? Esa era la forma que estudiaban. Y hasta y nosotros también, ¿verdad? Que estudiamos el cuerpo humano. Tenemos que hacer unos cortes, separar algunas estructuras, disecar, quiere decir separarse en secciones. Por ejemplo, para el estudio de estructuras, tenemos que ir haciendo algunas incisiones. Acá esta imagen viene esquemática, ¿eh? Incisiones y ir separando. Como les dije, en anatomía somos varios docentes. El doctor Cristian
que figura aquí en el slide, forma parte también del equipo. Y llegamos a un consenso y sus slides de anatomía de entre nosotros es uno de los mejores, ¿vale? Entonces, aplicamos a todo lo que es anatomía de todo el año. Vamos a usar todo su slide. Bien. Va a haber varias turmas de anatomía. A, B, C, D. Todas las turmas van a usar el mismo slide. El mismo contenido. Unificamos todo lo que es la materia, porque antes teníamos varias secciones y un profesor daba una cosa, otro profesor daba otra, los slides de algunos eran más buenos, de otros no tanto. Entonces decidimos usar un solo slide para todas las turmas. Y el slide que elegimos ahí fue el del doctor Cristian, que van a ver que es muy bueno. Tiene imágenes y poca letra. Un color así en recuadro que son... Es más agradable así para ojear, ¿verdad? Entonces, anatomía del griego anatome, que significa cortar, separar. De esa forma se estudian las estructuras. Acá una imagen de cómo estudiaban antes, que puede llamar la atención ahí directamente, ¿verdad? Por la mano ahí. No hay elementos de bioseguridad ahí. Acá aclarando, en el día de la morgue van a tener que usamos luvas, tapabocas y una gorra, cofia. Sin esos elementos no podemos entrar en la morgue. Pero no se preocupen que aquí todo perto de facultad se vende. Pueden venir una vez a la semana a práctica. Pueden venir y comprar ahí mismo y ya está. Acá dice acá anatomía, es el comienzo, dice, es el inicio del saber médico. Son una de las primeras materias de medicina. Ahí dice las 4 grandes disciplinas, las 4 materias importantes. Así, Professor, sí, na tela anterior o senhor estava explicando que a faculdade, eu não entendi direito, a faculdade cede os materiais para que a gente entre na sala de estudo prático da anatomia? no, si ellos dan de presente. Eles nos dão, entendi. Todo se vende ahí fuera de la facultad. Ah, tá, é vendido, a gente compra separadamente. Isso, ele tá falando assim, para você comprar um material para entrar na sala, entendeu? Luva, a máscara e aquele negocinho de botar na cabeça, entendeu? E o jaleco. Só vou entrar com esses materiais, bacana. Entendeu? Bacana, entendi. Sí, por eso yo falei eso para que no se preocupen si por ahí no tienen material, no tienen chaleco ainda. No se preocupen, vengan nomás aquí y ahí tem todo. No hace falta ya traer unas cosas de la... Pueden traer, ¿verdad? Pero generalmente tenemos todo aquí alrededor y compran para el momento de aula nomás, ¿verdad? O preparan esa cofia ya de tela. Algunos preparan una de tela y ya usan por todo el año, para no ir comprando una y otra vez ese descartable, ¿verdad? Pueden mandar preparar una consonomia, algo así. Acá algunos tipos de anatomía, mira, anatomía macroscópica, es lo que nosotros vamos a dar. Vamos a poder ver con a simple vista. Después le llaman anatomía microscópica, la histología, que es otra materia, y así sucesivamente. Acá en el primer año vamos también a hablar un poco de anatomía clínica, que ya es más o menos
direccionado a las posibles patologías que pueda tener una estructura anatómica. Por ejemplo, vamos a ver un poco aquí. Cuando vemos, da para ver este slide, esta página. Está apareciendo todo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, pulmones, vamos a ver que el pulmón tiene una capa, una bolsa, como una membrana alrededor que se llama pleura. Entonces, cuando nosotros damos la anatomía normal, ya comentamos qué posible patología puede sufrir esa estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de pleura, vamos a decir que hay un espacio ahí que normalmente tiene poquísimo líquido que ayuda al deslizamiento de ese pulmón. Es normal. Pero cuando tiene de más, ya es patológico. Esto puede ser pus, puede ser sangre. Miren, voy a hacer un ejemplo. Acá. Alrededor del pulmón puede haber sangre. ¿Ven? Eso después de un traumatismo, por ejemplo, accidente de tránsito, agresión física, cosas así. Miren, vos, ahí después se le coloca un dreno, mira, para poder solucionar. Tratamiento inicial, ¿verdad? Puede solucionar sobre este o terminar operando, pero les cuento nomás que cuando demos, ¿sí? Professor, às Sim. vezes a pessoa tem um trauma, um acidente, um osso da costela acaba furando o pulmão. Esse ar que a gente respira, esse ar vai inchar os órgãos da pessoa? Como é que faz? O ar vai para onde quando a pessoa faz um furo no pulmão? Cuando perfora el pulmón, Para ter moral. ¿ah? Ajuda. Quando perfura o pulmão, porque às vezes a pessoa sofre um trauma e a costela fura o pulmão. Aí eu penso, a pessoa respira, o ar vai para dentro do pulmão. Mas se o pulmão está furado, a pessoa, sei lá eu, o que acontece? Y ahí el ar pasa en esa cavidad pleural. Professor, isso seria um hemotórax ou um pneumotórax? Acho que o pneumotórax é quando vaza o ar para dentro da pleura, né? E começa a colapsar o pulmão. Mas nesse caso que o colega falou, seria um hemotórax? Y el ar es pneumotórax, como dicen en portugués, o neumotórax. Pero en portugués se llama pneumotórax. Ok. Y si es sangre, dice hemotórax. Tengo un vídeo acá que le quiero mostrar sobre cómo ocurre eso, ¿verdad? Cómo UAR, cuando es perforado el pulmón, cuando es perforado, pasa en ese espacio, en esa membrana, en esa pleura, y ahí empieza a colabar el pulmón. Voy a ver si encuentro nomás acá un vídeo que posté hace mucho. Eu já vi alguns vídeos na internet onde uma parte da pele da pessoa fica como se fosse um pedaço de um pneu, sabe? É uma pequena montanhinha assim de ar, aí o médico vai lá e fura para esse ar sair e tal. El tratamiento es drenar, furar ese tórax y drenar. Pero hay varios tipos de afecciones, ¿verdad? A ver, por aquí.
Acá está. ¿Están viendo este video? Sí. Este, por ejemplo, es presencia de aire. Pneumotórax es aire, ¿verdad? Puede ser por una lesión de estas. Hijo, a mí está acá. Ahí puede haber sangre, harto. Este es un rayo X, cómo se ve el pulmón por la banda acá lleno de ar. Quiero nos va a mostrarle. Acá el ar puede entrar de fuera. Porque el tórax tiene como una presión negativa. Cuando se inspira, el tórax es como un aspirador. Suga o ar do ambiente a través da vía respiratoria. Pero si tem un furo tórax, o ar no solo va a entrar por la vía respiratoria, sino también entra por este orificio. Ese es de fora para dentro. Y ahí colaba el pulmón. Esta es la pleura que dijo. Pero a veces ocurre que, como el compañero habló, una costela puede perforar el pulmón acá. Entonces o ar sale do pulmón para aquí, do pulmón para aquí. En este caso es de fora para dentro. Pero si perfora el pulmón es do pulmón para acá. Así más o menos, bueno, acá están los pulmones, la traquea aquí, el ar entra por aquí, para los pulmones, más o menos así es la capa, un esquema, ¿verdad? La capa que envuelve el pulmón, pleura se llama, y queda un espacio ahí dentro, un espacio que tiene un poco de líquido que ayuda a que ese pulmón se expanda, eso es normal. Y acá vamos a simular, ahí está el pulmón, inspiración, expiración. Para responder la pregunta del compañero, nomás no sé si era más o menos eso la idea. Ahí. Eso podría ser una costela, una faca, y ahí perfora el pulmón. Y ahí vasa. O ar do pulmón vasa y enche ese espacio que estaba ahí na pleura. Es un saco, una bolsa que envolve el pulmón. Entonces, se enche de ar. ¿Y qué ocurre? Ahí, mira, entonces, ¿ven? Ven cómo el pulmón va colapsando y se va enchendo de ar, mucho ar. Ese es el pneumotórax. Ar en este espacio. ¿Ven? A E aí, pleura não fura, professor? ¿qué? A pleura não fura? No, puede furar, si, también fura también. Pero a cantidad de ar que pasa aquí no es la misma que sale por aquí, dependiendo del furo, ¿verdad? Entonces, a veces recibe una facada, o una estructura pequeña, y a pele fecha enseguida, por ejemplo. Entonces, o ar intenta salir seguro, pero no sale. La cantidad que está pasando aquí es más de lo que está saliendo. En realidad, esto es medio profundo. Hay varios tipos de pneumotórax. Un es que el ar pasa aquí y no sale. Solo va entrando en la pleura y no se libera. Ese es el peor de todos. Pneumotórax a tensión se llama. Esto es modo comentario. Pero a veces cuando un furo es uma facada, es muy grande, se destruye mucho, ahí o ar entra y sale a través de la ferida. No causa este tipo de pneumotórax, que es más grave que la tensión, porque o ar puede salir y entrar, Pero este vídeo específicamente, o ar está quedando preso ahí. No sé si ya para entender. Es cosa
de cirugía ya un poquito más avanzado, pero uma ideia nomás estamos dando. Entendi. Obrigada. Uma ideia nomás. Uma ideia nomás. Uma ideia nomás. Professor, E? seria como um efeito estufa, não é isso? O quê? Ele seria como um efeito estufa. O ar entra, porém ele não sai. É mais ou menos isso, não é isso? Assim mesmo. É um problemão. Pode morrer rapidamente o paciente aí. Entonces, aproveitando nomás la... algún día, cuando vocês ya sean médicos ya de plantão aí, viene un paciente así, ahí estamos complicados porque como se está enchendo de ar, y el cara va a colapsar enseguida. Entonces, como plantonistas futuros que ustedes van a hacer también, hay una medida para salvar a ese paciente, por lo menos momentáneamente. ¿Qué pasó acá? Punzando. Estamos bien acá de internet. Perdón. El paciente viene así grave, entonces podemos punzar aquí no segundo espacio entre las costelas, haciendo una línea aquí a través de la clavícula. Ahí. El paciente viene grave. Percibimos que ese pulmón, esa pleura se está incendiando con cada inspiración y el ar no está saliendo. Ahí ese pulmón va a colapsar. Y el corazón, los vasos sanguíneos también van a ir colapsando porque va a haber mucha presión. Entonces, como medida de emergencia, ¿vieron eso? Abucate, creo que dice en portugués. Abucate. Una punzocap, le decimos acá. Es que se usa para soro, para colocar solo una vella. Entonces se punza ese tórax. Acá está colocando anestesia ahora, pero a veces no está en tiempo para estas cosas. Y ahí. Ustedes futuramente entonces están en un plantón, viene un paciente grave, no tiene cirujano por perto, el paciente está con riesgo de morir, entonces pueden punzar así y ahí ve, ahí empieza a salir a burbuja de ar, tiene que ser con agua, punzar aquí y ahí con agua. ¿Eh? No sé si ya para entender, ahí sale la burbuja, entonces va descomprimiendo un poco esse ar que não sai, que está preso aí dentro. Professor, Sim. no caso vai ter que fazer esse furo várias vezes, né? Vai ter que deixar aí. Ah, tem que deixar aí para ir tirando, porque realmente a gente respira muito mais ar do que só uma seringuinha dessa, né? Exactamente. Muy bien. Por eso tengo que pensar el cuánto de ar está saliendo na pleura, ese intercambio, ¿verdad? Y ese es muy pequeño. Este solo una medida de emergencia, así de desespero, porque el tratamiento es colocar un tubo, ¿verdad? Este ya es
una improvisación. ¿Sabe Aqui, por quê? aqui no Brasil a gente chama de gambiarra. Gambiarra. Para evitar que o ar entre, ¿verdad? Ve que aquí está abierto, ¿verdad? Y en cada inspiración, o tórax aspira o ar do ambiente, porque es una presión negativa, entonces no podemos dejar así abierto, sino es como que alguien recibe una facada, queda un furo y estamos produciendo pneumotórax. Por eso podemos colocar agua, una seringa con agua, o esa válvula de Heimlich que le llaman, que es un poquito mejor. Aquí usamos solo seringa con agua a veces. La mayoría de veces, porque no tenemos esta válvula de Heimlich, le llaman, le conecta. Entonces, jugar solo sale y no entra, sale y no entra. O se improvisa. Bueno, pero el tratamiento así definitivo mismo es colocar un dreno. Vamos a comentar. Les muestro ese y ya continuamos. Nuestra aula de hoy no es muy extensa, por eso que estamos mirando un poquito ahí. No sé si están cansados ya por ahí, quieren tomar un café. Estamos bien ahí, la verdad. Sí, profe. Maestro, ¿Sí? sobre esta cuestión, mi padre sofreu um acidente de trabalho e tive amputação de los membros inferiores. E devido a este colapso e tudo mais, teve que essa pneumotórax. Então, esse procedimento, ele acontece em todos esses casos mais graves, não é? Esse pneumotórax? Y si es que se afecta al tórax, sí, es un traumatismo, generalmente ocurre, ¿verdad? Pero depende del tipo de accidente, ¿verdad? Sim, ele teve amputação dos membros inferiores e também uma das costelas perfurou o pulmão. Ahí entonces ya, ahí sí o sí seguro que hizo un pneumotórax o líquido o sangre. Colocaron dreno, Lenny, ¿você lembra? Sim, e no médico ele deixou bem claro. Ele falou que ele tinha quebrado 5 costelas e uma dessas costelas perfurou um dos pulmões, eu não sei, eu acho que foi até o direito, e devido à pancada no acidente de trabalho, ele teve que amputar um dos membros inferiores, da perna, né, no caso. Aí ele teve que amputar abaixo do joelho e as costelas quebradas. Foi esse, mais ou menos, o quadro, né? Aí eu achei interessante o senhor mostrando o vídeo, eu falei, caramba, um dia a gente chega lá. Claro, está perto de ella. Bueno, y gracias a Dios ahí los médicos que estaban también le salvaron la vida, porque ese que perfora pulmón puede ser muy grave, a veces hay que resolver de forma inmediata. Mi padre é um milagre. ¿Eh? Mi padre foi um milagre ter sobrevivido, mas graças a Deus ele sobreviveu, graças às mãos dos médicos. E a Deus principalmente. Claro, gracias. Y después que amputación, por un lado, si fue embaixo do joelho, dá para uma prótese, ¿verdad? Sim. Bueno. Y aquí, una vez que tenemos ese caso, una medida de emergencia nomás es punzar con seringa, intentar descomprimir un poco, pero o tratamento definitivo ahí es un dreno.
que se hace de esta forma. Se ve en un quinto espacio. Un quinto espacio. Tenemos que contar a costelas. Tiene después su forma para contar. Vamos a ver. Se coloca un poco en esta es la pleura, esta capa que hablamos. Ahí está peli. Se hace un corte. Se coloca una pinza. Va separando los tecidos. Esto es futuro de vocês. Por lo menos el que gusta de cirugía o algo. O gusta de hacer plantão. No futuro. Son cosas que se hacen en los plantões. Na emergencia. Este vídeo es súper porque ahí coloca a costela, mira. Y tem que colocar encima da costela, no embaixo. Porque embaixo da costela tem unos vasos sanguíneos. Después uno coloca el dedo, esta es pleura, esto es pulmón, esta es cavidad. Tem que colocar o dedo para hacer un túnel. Para Professor, poder... Sí. a pleura seria parecido com o peritônio ou pericárdio, por exemplo? Así mismo. No corpo tenemos varias membranas serosas, se llama en geral. Como o peritoneo, o pericardio, exactamente. Aquí quiero que lembren un poco de este término. Miren, voy a decir posterior y superior. ¿Para dónde enfiar o dreno? Para atrás y para cima. Hoy vamos a hablar de estos términos, superior, posterior. Y en la pregunta del compañero, a pleura es parecido a otras membranas también, que tienen la misma función. El corazón, saben que hace, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Sístole, diástole. Y está en movimiento. Entonces, no puede estar en contacto con otra estructura perto porque va a crear atritos, se va a gastar. Entonces, tiene una bolsa que tiene dos capas y líquido que lubrica para que se pueda mover ese órgano. Lo mismo ocurre con el pulmón, que al inspirar se hincha, al expirar se disminuye. Está en constante movimiento y no puede estar en contacto directo con la costela porque se va a lesionar, va a quedar un atrito. Entonces, por eso tiene una capa con líquido que lubrica, que ayuda a ese movimiento. Todo órgano que se mueve, mismo los tendones así, que puxan los dedos, ¿verdad? Tiene una pequeña membrana serosa, se llama, que su función es ayudar al deslizamiento. Entonces hay varios, como dice el compañero, uno que está por el corazón, pericardio, otro que está en el abdomen, porque el intestino se mueve mucho, por ejemplo, peritoneo, y el que está por el pulmón es la pleura. Muy bien. Saltamos a ese tema porque aquí dice anatomía clínica. Entonces, durante el año, vamos a ir hablando de algunas estructuras anatómicas y si tiene algo interesante y muy frecuentemente visto, comentamos un poco de la patología. Por ejemplo, cuando damos pulmón, vemos a pleura, sí o sí comentamos un poco de qué afectación puede tener esa pleura. ¿La para entender? Continuando básicamente as partes del cuerpo. El tema del español nomás para vocês, ¿verdad? Que cuello es pescoço para vocês, ¿verdad? Tórax es tórax, abdomen mismo, ¿eh? Pelvis, no sé si le llaman cuadril o vacía. Sería esta zona. Miembros superiores, miembro inferior. Generalmente no hay mucha dificultad. Siempre da para percibir.
Hay varios sistemas en el cuerpo. ¿Cuántas estructuras anatómicas tenemos? Aproximadamente 7.500 estructuras. Muchísimo. Es prácticamente imposible saber todo eso, a no ser que haya algún genio por ahí, entre ustedes, entre nosotros. Puede ser. Pero no se preocupen, para aprobar la materia no hace falta saber todas esas estructuras. Con unas 7.000 estructuras, si saben, ya estamos ok. Bueno. Los nombres. Nosotros estamos en una época, vamos a decirle, donde hubo una transición. Los nombres, las estructuras. Hay libros más antiguos de anatomía que tienen nombres. Un ratito voy a empezar, por favor. Opa. Bueno. Muy bien. Continuando. Con respecto a los nombres de algunas estructuras anatómicas, hay algo que se llama en los libros antiguos, ¿verdad? Pero ainda hay nombres que até agora se usan. Por ejemplo, los nombres de antes de algunas estructuras tenían apellidos, sobrenombres del anatomista que descubrió. Por ejemplo, ya oíron hablar, no sé, puede ser trompa de Falopio. Falopio, Falopio es un sobrenombre. Vena de Galeno, válvula de Tevesio, son nombres de los anatomistas que describieron esa estructura y como que le bautizaron con su nombre, ¿verdad? Y así están los libros. Y hasta ahora se sigue hablando así, ¿verdad? Por eso sabemos, ¿verdad? Esa es la nomenclatura tradicional. Lo que algunos quieren dejar en el pasado ya, ¿verdad? Ahora apareció, hay un consenso internacional, Federación Internacional de Anatomía, que trata de unificar los nombres. Por ejemplo, vamos a ver un poco. Hay un ligamento, por ejemplo, ahí en la virillia. Ligamento inguinal se llama. Pero tiene muchísimos nombres. En cada región, en cada país, pero sí en cada época, al describir esa estructura, le colocaban un nombre. Porque no había un consenso, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la Grecia, de repente, disecaban, encontraban, bueno, vamos a llamar a esta estructura X. No sé, después en Italia, otro anatomista se ocurre disecar, vamos a llamar a esta estructura Y. Entonces, no es difícil entender que en cada región, cada estructura tenía nombres diferentes. Y ahí se fueron recopilando todo eso. Y hay libros que traen una estructura con 4 o 5 nombres. La misma cosa con varios nombres. Por ejemplo, ligamento inguinal. ¿Cómo se sale acá?
Este tiene como 5 nombres. Vamos a ver. Acá está, miren. Se llama ligamento inguinal. También se le conoce como ligamento de Poupart. Puede llamarse también ligamento femoral o arco femoral. Miren, acá, ¿qué otro nombre tienes? No sé si da para entender. Y hay estructuras que tienen 3 o 4 nombres. Entonces, creaba confusión. Alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama ese ligamento que está ahí en la virilla, la región inguinal? Y vos le decís ligamento de Poupart. Y si es una prueba oral, una prueba escrita, si vos no conoces con todos esos nombres, vas a colocar errado, ¿verdad? Y para la comunicación entre colegas, entre médicos también. Por ejemplo, vamos a informar, tuvo una lesión en un ligamento de Poupart. El otro médico que estaba leyendo otros libros, ¿cuál es el ligamento de Poupart? No es porque no sabe, es porque hay tantos nombres y está complicado saber todo. No es imposible, pero anatomía es una materia que uno esquece fácilmente. Generalmente los médicos ya formados que no están dando aula, por ejemplo, de anatomía o no están en la especialidad de cirugía, esquece casi todo. Lembran las cosas más grandes, nomás le decimos. Pero es una materia que es fácil de esquecer. Entonces, para evitar toda esa contradicción de diferentes nombres, ahí se llegó a un consenso, ¿verdad? Internacional para llamar de una sola forma a todas las estructuras. Una única forma. Y eliminar los otros nombres, incluyendo que quieren eliminar a los nombres dos anatomistas. Tirar los epónimos, se llama. Pero este ya es, no sé si ustedes estarían de acuerdo o no. Esto es un clásico, ¿verdad? Y es bueno que esté ahí en anatomía. Da gusto hablar a veces los nombres de ellos, ¿verdad? Hay muchos nombres que son muy difundidos, como ser trompa de falopio, ¿verdad? Pero la nueva nomenclatura es el objetivo. Eliminar todos los sinónimos. Llamarle una forma nomás. Pero tiene su lado positivo. Uno de los criterios es que un nuevo nombre que le van a colocar a la estructura tiene que ser orientador descriptivo. Tiene que dar una idea ya de qué estamos hablando. Por ejemplo, si alguien dice trompa de falopio, trompa una tuba, un conducto, un tubo, ¿verdad? Y al decir de falopio, ahí uno no tiene ni idea de dónde estará. Estará en el pescozo, en el tórax, en el abdomen. No tenemos idea, ¿verdad? Este ahora se cambió. En vez de trompa de falopio, se llama trompa o tuba, ¿verdad? Igual. Uterina. Entonces ese nombre, bueno, ya se decía, ¿no? También antes trompa uterina, pero ahora es oficial. Al decir trompa uterina, ahí nosotros podemos pensar, bueno, aparentemente es un tubo, un conducto, una trompa que está perto del útero por lo menos, o está en el útero o por ahí perto. Entonces, ese es el objetivo de la nueva nomenclatura, que sea orientador, que ya nos dé una idea de más o menos de qué se trata.
esta válvula, por ejemplo, vamos a poner un poco válvula de Eustaquio, por ejemplo. ¿Alguien ya voy a hablar? Eustaquio es un sobrenombre. Y ahí nosotros no tenemos ni idea de qué válvula, dónde estará. ¿Verdad? Esa válvula es, por ejemplo, una válvula que está aquí en el corazón. Es una válvula más bella. Una de las venas más grandes del cuerpo. Son dos. Vena cava superior se llama inferior. Y aquí tengo una válvula, como una puerta, que abre y fecha para que pase la sangre. Y esa válvula se llama válvula de Eustaquio. Ese era su nombre. Su nombre antiguo. Y ahora se llama válvula de la vena cava inferior. Entonces, al decir válvula de Eustaquio, no tenemos idea de dónde está. Puede estar en el pescozo, en la cabeza, no sabemos. Porque Eustaquio es un nombre nomás, ¿verdad? Un sobrenombre. Un gran sobrenombre, ¿verdad? Y no es orientador ese nombre. Inclusive podemos decir que la nueva nomenclatura facilita un poco la anatomía. Porque al decir válvula de la vena cava inferior, que es su nombre actual, es mucho más fácil saber, bueno, es una válvula de la bella cava inferior, ¿verdad? Pero si dice válvula de Eustaquio, si usted no lee o no estudió ahí, está difícil de, ¿cómo decir? De dar un chuche ahí, ¿verdad? Entonces, lembrar. Por eso es que un libro, esqueci de falarles, oficial que usamos es el libro de Latardier. Hay muchos libros de anatomía. Muchos libros. Pero utilizamos este libro. ¿Por qué? No es perfecto. Tiene algunos errores. No tanto, ¿verdad? Pero me adianto nomás porque siempre hay gente que fala del libro. Y que no es tan bon, qué sé yo. Pero utilizamos este porque tiene la nueva nomenclatura. ¿Está? Es un libro que ya aplica a nomenclatura anatómica internacional. ¿Está bien? Pero ainda assim, sim? Tem alguns amigos meus que se formaram em medicina aqui no Brasil e eles utilizaram o Sobota. O que o senhor tem a dizer sobre esse livro, o Sobota? Sobota es súper, pero ese es tiene imagen de disección cadavérica, es como un atlas. Es bueno para ustedes, para usar na morgue. Te voy a mostrar, porque nosotros usamos o atlas que más usamos. O bom é que tem todo no PDF, ¿verdad? El atlas que más usamos aquí en anatomía es este atlas de Netter. No sé si oyeron hablar. El de anatomía de Netter. Eu tenho o aplicativo desse daí, Sí. para o Android. Y es muy bom. Es muy linda. Tiene muy lindas imágenes. Mira, lindo, colorido. ¿Ves? Mira esta imagen. Súper hermoso. De más lindo es Netter. Mira. Impresionante. Pero es imagen. Diseño. Y Sobota es cadáver. Espera, acá no sale el video de datos. Nos muestra
mucho sus imágenes. Es bueno también. Con respecto a Atlas, ahí podemos usar varios. Con respecto a Atlas, ¿verdad? Pero lo que tiene también es que estos Atlas a veces traen nomis, ¿verdad? No, esperamos. Disculpen, porque parece que confundí con otro Atlas. Disculpen, confundí ahí ese Atlas. El Atlas de Yokoshi, el que tiene imagen de cadáver. Disculpa, ¿está bien? Y Sobota es como un Nether también, ¿verdad? Miren vos, ¿dá para entender? Sim, deu para entender. Então só muda a edição mesmo e o que a faculdade usa é o Nether. En realidad, el que usamos es solo la target, porque la target trae también imágenes. Eso es oficial. Pero a forma adicional puede usar el Sobota o Nether o este Yokoshi que es para cadáver. El único tema es que ellos usan otros nomis. No aplican, por ejemplo, muestra una imagen y pone sus nomis aquí, ¿verdad? Y no sé si las nuevas ediciones ya usan la nueva nomenclatura. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Viene el alumno, hace una prueba y lembra tu Atlas y fixa un nombre que está en tu Atlas. Por ejemplo, no sé, trompa de falopio, dice no Atlas. Pero es trompa uterina, ¿verdad? Y ahí, eso nomás lo que no tenemos que traer, esos nomis, tus Atlas y aplicar la prueba. Porque en la prueba usamos la nueva nomenclatura. Pero no se preocupen. Si yo corrijo la prueba, yo siempre acepto todos sus sinónimos. Lo importante es saber, por ejemplo, si coloca trompa de falopio, no es para tirar puntos ni reprobar porque no usó un nombre de trompa uterina. O si coloca válvula de Eustaquio, no es para reprobar porque no colocó válvula de la vena cava inferior. Entonces siempre conversamos. A veces hay monitores u otros profesores que miran así, solo consideran algunos nombres. Pero después falando, generalmente los alumnos falan conmigo y me comentan y ahí solucionamos. La vez pasada había un alumno que no sé, no llegó a reprobar, pero escribió un nombre tradicional, parece que lembró en ese momento. Y la doctora que estaba ahí le puso mal. Después me habló, mira, doctor, yo sabía la estructura, pero coloqué con otro nombre, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, sí, está bien, tiene que valer ese punto porque usted sabía, ¿verdad? Y ahí hablamos con la profesora, y porque somos varios profesores, como 7, 8 profesores de anatomía. Pero siempre tratamos de estar en un consenso, ¿verdad? Son cosas que no es para que se preocupen tanto. Pero tocando nomás ese tema, con respecto a Atlas, pueden escoger lo que más gustan. Solo que un nombre nomás lo que es la nomenclatura que usan, nomás que no hay que todo cambia, son algunas estructuras nomás. Ni se preocupen tanto por eso. Pueden usar tranquilamente. Y a modo de dar tranquilidad a vocês, todos nuestros slides van a ser pasados a vocês.
van a disponer de los slides. Y los slides son directamente tirados del libro de la tarjeta. Entonces, olhando los slides, van a tener una buena base y pueden complementar después con otro libro, así. Generalmente no salimos mucho de los slides para la prueba. Los slides están muy bien preparados por el doctor Cristian. Entonces, la fuente bibliográfica, uno de los principales, es el slide. Con eso van a aprobar sí o sí. Y claro, a veces es necesario profundizar con un libro. Y el slide es un resumen del libro de la target. Entonces ahí encontrarían para profundizar. Una vez estaba operando con el decano. Yo soy especialista en cirugía general. Y estaba operando con el decano de mi facultad, que es especialista en pescozo. Y estaba operando, ahí me preguntó, él opera pescozo, ¿verdad? Y estaba operando un bocio. Esa glándula que está aquí en el pescozo, en la parte anterior, que suele crecer. Y estaba operando, ¿verdad? Cortando a peli. Y ahí me preguntó, ¿qué músculo estoy cortando? Me dijo, ¿verdad? Por este. Y yo le dije, músculo cutáneo del cuello. Se llama músculo cutáneo del cuello. Bueno, si alguien le dice músculo platisma, ¿dónde fica? Difícil de saber, ¿verdad? Este es un nombre tradicional. Ahora, un nombre actual es músculo cutáneo do pescoço. Cutáneo viene de pele, ¿verdad? Y músculo cutáneo. Entonces, el músculo está adherido a pele. Ya te da una idea. Del cuello o do pescoço, y ahí ya está más claro. Es un músculo que está ahí no pescoço, perto da pele. Ese es el objetivo de la nomenclatura internacional, que sea orientador. Es mucho más fácil hablar músculo cutáneo del cuello, ¿verdad? Ahí todos ya sabemos que están los pescoços. Pero su nombre antiguo es músculo platisma. Vamos a el músculo cutáneo del cuello, ¿verdad? ¿Ven? Lo mismo. Y el doctor, que ya tiene su edad, decano, estaba hablando, sabe que yo doy aula de anatomía. Entonces le gusta preguntar. Siempre me pregunta, falamos así. Y me dice, ¿qué músculo estoy cortándome? Y yo le dije, músculo cutáneo del cuello. No, está mal. No es músculo cutáneo del cuello. Platisma, imagínate. Y ahí crea un ambiente ahí. No sé si él sabe que se llama así ahora. Porque los cirujanos antiguos, los doctores más antiguos, leían más la nomenclatura tradicional. Entonces, imagínate en esa situación. Después le expliqué más o menos, ¿verdad?, sobre la nueva nomenclatura. Y tranquilo, no, pero él no, él platisma, él gosta de platisma. Entonces es así. A veces hay doctores que gustan de un nombre y usted no fala ese nombre, es probable que te repruebe. Yo he visto alumnos reprobando porque usaba otro nombre. Y el doctor quería escuchar un solo nombre. Si era una prueba, ese decano me iba a reprobar. Porque yo le dije músculo cutáneo del cuello y me dijo, no, platisma. Imagínate. Entonces, por eso le digo, falei para vocês no inicio que estamos en una transición nosotros. Tenemos que saber un poco del pasado y un poco ahí del presente. No todo, pero algo, lo más clásico, creo que nunca va a desaparecer. Algunos clássicos Professor, não uma dúvida. Sim. Professor, uma dúvida. O nome desse músculo agora é platina ou cutâneo? Eu não entendi direito, desculpa.
Y Platisma é o nome atual depois da mudança ou é o nome tradicional? ahí voy a preguntar, ¿cuál para você, cuál de esos nombres es más explicativo para você? ¿Cuál es más orientador? ¿Cuál fala mejor do músculo? ¿Cuál te parece que es más orientador, más descriptivo? ¿Cuál de los nombres? Platisma ou cutâneo del cuello? Eu acho que o segundo. Exactamente. Porque aí já dice ya cutâneo, que vamos no perto da pele y está no pescoço. Y usamos ese, cutáneo del cuello. Solo que hay nombres que fueron muy difundidos. Y a veces va a ser necesario saber los dos. Sim, entendi. Obrigado. Posición anatómica. Para describir al cuerpo humano, ya falta poco, amigos. Posición anatómica. El cuerpo humano tiene que estar, acá dice, posición anatómica de referencia, ejes, planos, números. Posición anatómica. Esta es la posición en que se describe al cuerpo. Por ejemplo, en los libros, cuando leen, están describiendo en esta posición. La mano, el miembro superior, tiene que estar extendido al tronco, la palma de la mano para frente y los pies para enfrente. Bien. De pie, vista enfrente, no es mirando en la lateral ni nada. Ambos miembros al lado del tronco. Los miembros inferiores juntos y los pies para adelante. Esta es la posición estándar, vamos a decirle, hay universal para describir al cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos una posición de referencia? Por ejemplo, hay unos términos que se llaman, miren vos acá, términos. Por ejemplo, acá dice medial y lateral. Este es más tranquilo. Anterior, parte de la frente. Posterior, atrás. ¿Está bien? Anterior o ventral. Posterior o dorsal, se le puede decir. Superior es tranquilo, está encima. Inferior es abajo. ¿Está bien? Ahora hay un término que se llama medial y lateral. Para decir que una estructura es medial y otra es lateral, se lleva en cuenta acá un plano imaginario, plano medio. Podemos decirle línea media o plano medio o sagital medio, una línea en un medio mismo. Entonces, todo lo que está perto a esa línea sería medial. Y lo que está longe sería lateral. Vamos a tratar de explicar. Acá está la mano. Este es el polegar, índice, medio, anular, quinto dedo, ¿verdad? Entonces decimos que polegar está lateral y un quinto dedo está medial. Polegar es lateral y un quinto dedo, meñique decimos, o minguinho parece que es en portugués, es medial.
En esta posición, polegar es lateral y el quinto dedo es medial. ¿Por qué? Porque está más perto de la línea media. Bueno, en el antebrazo, acá por ejemplo, hay dos huesos. Opa. Acá, por ejemplo, este es el polegar y el quinto dedo. Anatómicamente hablando, el polegar está lateral y el quinto dedo está medial. ¿Está bien? Bueno, en el antebrazo, en esta posición, ¿verdad? Decimos, hay dos huesos, uno de ellos está lateral y el otro está medial. Estamos aplicando la posición anatómica, porque si él vira su mano para atrás, ahí va a cambiar la posición de estos huesos. Entonces, ¿cuál es el hueso que está en la parte lateral? Acá, lateralmente está el radio. Medialmente está el cúbito, se llama ulna, también le dicen en portugués. Acá por ejemplo, miren. Radio y ulna. ¿Eh? Pero esto es porque está colocando así su mano. Si él si vira del otro lado, acá, si este brazo a palma vira para adentro o si vira para atrás, ahí el hueso que está aquí lateral va a pasar a medial. Entonces va a haber una confusión. Ahí van a preguntar, ¿cuál es el hueso que está en la parte medial? Y ahí tenemos que preguntar, depende cómo esté el brazo, ¿verdad? Inclusive, si este brazo se levanta aquí, ahí vamos a decir que este oso, si levantamos aquí, está inferior y el otro estaría encima. ¿Se entiende? Entonces, hay una posición estándar para describir al cuerpo humano. Por ejemplo, el brazo. Esta es su parte medial por dentro y su parte lateral. En la parte medial, por ejemplo, pasa la arteria principal que pasa por ahí. Se llama arteria humeral. La parte medial. Entonces, si algún día, por ejemplo, está en un hospital, viene una ferida por arma branca o arma de fogo no brazo, ahí tem que derivar al paciente, no sé, para un traumatologista o para un cirujano vascular o cosas así. Na hora de informar, van a llamar a otro colega o na hora de escribir el laudo, o historial do paciente, tenemos que escribir. Paciente recibió ferida na parte medial do brazo o na parte lateral o na parte anterior o na parte posterior. Son terminologías médicas, anatómicas médicas que tenemos que saber para poder escribir un historial correcto, por ejemplo. Y si estamos solo en un plantado, viene un paciente con una ferida en un brazo, llamamos a un especialista, sí o sí va a preguntar qué parte del brazo fue la ferida. Porque si por la parte medial, ahí estamos fritos, estamos complicados. ¿Por qué? Porque por ahí pasa
la principal arteria, veas y nervios del brazo. No sé si da para entender esta imagen. A ver, otro. Acá está hombro, ¿ven? Hombro, brazo, cotovelo, antebrazo. Y miren, está Professor, enorme. a artéria que passa no húmero ali, a artéria braquial, Se puede llamar dos nombres, como estábamos hablando. Braquial o humeral. Los dos nombres se pueden usar. Entonces, si viene una ferida en la parte medial del brazo, ahí estamos complicados. Ahí tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque pudo haber atingido arteria. Y si esta arteria se destruye, se lesiona, el paciente puede perder un miembro completo. A no ser que se pueda solucionar, ¿verdad? Porque si no hay flujo sanguíneo, un miembro empieza a isquemizar, pues así, a necrosar. En resumen, nomás se puede perder. Se puede perder un miembro. Entonces, tiene que ser reparado ese flujo. Entonces, viene un paciente con ferida. Si es una ferida en la parte lateral o anterior, no tiene emergencia ahí. No hay por qué desesperarse. Puede ser un músculo, papel o músculo tranquilo. Pero si en la parte media, ahí está la alerta. Entonces, como futuro médico vocês, de plantão, especialista o plantón geral, están ahí, vienen y tienen que llamar a un especialista. Recibí un paciente con ferida de arma blanca y voy a preguntar dónde, porque depende mucho dónde, ¿verdad? No brazo. Y no solo no brazo, hay que decir si en la parte anterior, lateral, medial o posterior. Si el cirujano está por ahí y le falan una ferida en la parte lateral, el cirujano se va a relajar, se va a fumar tranquilo y va a venir a plantar un cero estrés. Pero si le dicen parte medial del brazo, ahí es otra cosa. Es para venir sin presa porque puede estar comprometido estructuras importantes. Entonces, por eso de que hay una posición de referencia y de acuerdo a esa posición se describen las estructuras. El polegar es lateral, el quinto dedo es medial, esta es la parte medial del brazo, la parte lateral, en la parte medial está la arteria, porque si un paciente levanta los brazos así, ahí diríamos que la arteria está en baixo, parte inferior del brazo. O si vira así para atrás, ahí vamos a decir, la arteria está ubicada en la parte posterior. ¿Se entiende? Entonces, va a crear confusión. Mismo si este P vira para un lado, aquí, vamos a decir que el polegar, aquí por ejemplo, perdón, el dedo gordo está medial, porque aquí está la línea media imaginaria. Y el quinto dedo es lateral. Pero si viramos el P para allá, vamos a decir que el dedo gordo está en la frente, algo así. Y va a confundir. Vamos a ver estos planos primero. Para estudiar al cuerpo humano, dividimos en cortes. Todos los atlas, las imágenes que vamos a ver así en cortes, imágenes cortadas, ¿verdad? Pero no es cortar cualquier lado, está estandarizado también. Corte horizontal, cuando se corta el cuerpo se divide en una parte superior y una parte inferior. ¿No? Corte coronal viene de corona, eso que usan las raíñas, por ejemplo, corona acá. Al cortar así el cuerpo, se divide en una parte anterior y una parte posterior. Son cortes que se hacen al cuerpo para poder estudiar.
Aquí en un medio se llama plano sagital. Divide en la derecha y la izquierda. Vamos a tratar de entender. Plano sagital. ¿Ven? Parte derecha e izquierda. Plano coronal. Anterior y posterior. Plano horizontal. Superior e inferior. ¿Para qué queremos saber eso? ¿Para qué? A ver un poco. Columna vertebral. A ver. A ver un poco. Esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, del abdomen. Esta fue cortada así, horizontal. Espera que le voy a mostrar un poco algo. Con mucha imaginación. No se preocupe. Acá está el cuerpo humano. Este es un estudio que se llama que es la resonancia magnética, ¿verdad? Y ellos envían imagen para que el médico pueda hollar, pero en esos planos, sagital, coronal, ¿verdad? Una pregunta. ¿Tienen más o menos idea de qué plano sería este? Sagital, coronal u horizontal. Sagital. Sagital. Excelente. Se cortó ahí en un medio. Se dividió en la parte derecha e izquierda. Excelente. Acá, por ejemplo, con mucha imaginación, esta es la cabeza, el cuello. ¿Este qué corte sería? La columna, Profe, sí. Sagital. ¿usted está diciendo sobre las condiciones de la columna? ¿Qué? Esto es, yo no sé cómo se dice en español, pero en portugués es escoliose, lordose. Sí, sí, se dice también así. ¿Sí? También se dice. Cuando las curvaturas son muy pronunciadas. Escoliosis y lordоsis, ¿sí? Miren por aquí como esta es una columna y como estas vértebras ahí de ahí, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este es un corte sagital y este es un corte horizontal. Lo que le quiero nomás decir es que estos planos se utilizan para poder estudiar el cuerpo humano, ya sea anatómicamente, ¿verdad? Y también es aplicado cuando ya estamos en hospitales para ver las imágenes. Rayos sí, tomografía, porque tomografía es lo que hacen corte también, y resonancia. Entonces, por ejemplo, si queremos identificar, o sea, un tumor o una estructura, pedimos una tomografía o más resonancia. Y si hace solo cortes así horizontal, tal vez no podamos ver bien el tumor. Entonces le pedimos que haga un corte sagital también y podemos pedirle un corte coronal. Entonces hollamos de todos los ángulos, de todas las vistas al cuerpo humano. ¿Quién puede responder esto? Simetría quiere decir que una imagen se divide en dos y que son iguales.
que son iguales. Igual, una figura simétrica quiere decir que una figura que dividimos la mitad allí mismo y son iguales, idénticos. El cuerpo humano es simétrico o lo opuesto, asimétrico. Simétrico. ¿Cómo? Asimétrico. ¿Por qué? Porque son diferentes las mitades. Y aquí tenemos una orella y aquí está otra orella. Mas Pero no de idêntico. Exactamente. el ejemplo del lobazo. Lobazo está solamente del lado derecho del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, se refiere más a la parte interna. ¿Está bien? Al dividir el cuerpo humano en dos mitades, ahí es diferente, súper diferente. Por ejemplo, Simétricos, la parte externa, ¿no? Porque nosotros tenemos una ceja más baja que otra, una oreja también. distinta. Igual. También en general, así, si vamos a irnos específicamente, detalladamente, también por fuera podemos decir que asimétrico. Y lo principal mismo también la parte interna. Hay órganos impares que tenemos solo uno y está o a la derecha o a la izquierda. El vaso, el apéndice que está aquí a la derecha, el fígado que está más a la derecha. Entonces, simetría quiere decir, una figura simétrica quiere decir que tiene dos mitades iguales. Y asimetría es que es diferente. Entonces, el cuerpo humano es asimétrico, principalmente por sus órganos internos, ¿verdad? Y por algunos detalles externos también. Estos son los términos que vamos a ir hablando poco a poco en la materia, ¿verdad? Anterior, posterior, superior, ya saben, lateral y medial. También se usa el término proximal y distal. Proximal, más perto del tronco. Distal, más longe del tronco. ¿Y qué es el tronco? El tronco, cuerpo humano, sin la cabeza y sin los miembros. Aquí, la parte central. Entonces, un brazo está más proximal porque está más perto del tronco y el antebrazo está más distal porque está más longe del tronco. La referencia es el tronco. Homolateral quiere decir del mismo lado. Contralateral del lado contrario. Por ejemplo, cuando hay acá un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un derrame cerebral, como le llaman, a izquierda, y el efecto es a derecha. Se dice que es contralateral. El problema está aquí a izquierda, pero doy, o no es que doy, paraliza. Por ejemplo, a derecha. Eso se dice contralateral. Superficial, profundo, son términos que vamos dando. Acá, por ejemplo, ipsilaterales del mismo lado, contralaterales del lado contrario. Estas son imágenes que coloca el doctor Christian siempre, muy característicos. Anatomía se aprende leyendo. Hay varias técnicas para aprender anatomía. Si leemos solo letras, puro letras nomás, pues se aprende igual, pero hollar imagen, reseñar y hollar imagen es lo que más ayuda en la mayoría de los casos, ¿verdad?
imagen. A veces uno tiene esa imagen, esa memoria fotográfica ahí. Acá dice en el libro de la Target mismo, dice que es como hay que aprender 10 veces, olvidar 10 veces y realmente uno esquece muchísimo. Vos lees y se esquece fácilmente, tiene que estar repasando siempre. El curso de nuestro amigo Cristian. Fuimos sin intervalo, ¿eh? ¿Puede detener la grabación? ¿Sí? Voy a tener para poder postar después, ¿está bien? Hasta aquí fue la aula de introducción.